Oremos. Por Watchman Nee. Los que no conocen a Dios podrán replicar de esta forma: si Dios quiere hacer algo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué ha de desear que los hombres oren? ¿No lo sabe Dios todo? ¿La mucha oración no llegará a molestar a Dios? Tengamos presente, sin embargo, que nosotros los humanos somos seres con una voluntad libre. Así como el Señor no puede negar su propia voluntad, tampoco forzará la nuestra. Dios nos esperará si nosotros no oramos según su voluntad. Con todo, ¿no desea Dios que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo? Entonces, ¿por qué no sigue Dios adelante y la realiza? ¿Por qué pide el Señor a sus discípulos que oren: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra? Si Dios quiere que su reino venga, ¿por qué no viene de manera automática? ¿Por qué tienen los discípulos que orar: que venga tu reino? ¿Por qué, si Dios sin duda desea que su nombre sea santificado por todos los hombres, no hace el mismo que sea santificado en vez de requerir que los discípulos oren: santificado sea tu nombre? Todo esto no tiene más razón de ser que el hecho de que Dios no desea hacer nada de forma independiente, porque elige que los hombres cooperen con Él. Dios tiene el poder, pero necesita que nuestras oraciones pongan la vía para que corra el tren de su voluntad. Cuantas más vías pongamos, más abundantes serán las obras de Dios. Por lo tanto, nuestras oraciones deben servir el propósito de poner una inmensa red de vías espirituales. Y cuantas más, mejor. 4. ¿Cómo debemos nosotros poner las vías para la voluntad de Dios? La respuesta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6:18. Nuestra oración debe andar en muchas direcciones. Debemos orar constantemente. Hagamos oraciones específicas y precisas, y también oraciones generales. Muchas de nuestras oraciones, por abarcar mucho, son demasiado imprecisas, presentan demasiados agujeros por los que Satanás puede entrar con toda facilidad. Si nuestras oraciones fueran completas y bien protegidas, Satanás no tendría ninguna oportunidad de hacer estragos. Por ejemplo, cuando un hermano sale a predicar, debemos poner la vía para que la voluntad de Dios se cumpla en él. Si solo oramos unas pocas palabras en una oración general, pidiendo al Señor que lo bendiga, que lo proteja y supla sus necesidades, esa red de oración es demasiado delgada. Si queremos orar por una persona en particular, debemos extender una red muy cerrada para que Satanás no encuentre ningún agujero por donde colarse. Entonces, ¿cómo debemos orar? Cuando ese hermano se prepara para salir, debemos orar por su salud, por su equipaje, por el tren en el que viajará, hasta por el horario del tren, por su descanso y comidas en el tren, y por la gente que encontrará en el tren. Debemos orar también por todo lo que se relacione con él cuando haya llegado a su destino, orar por el lugar en que se quedará, orar por los vecinos, incluso por las cosas que él leerá, orar también por su trabajo, por el tiempo que le tendrá que dedicar y por todas las otras cosas que se relacionan con él mismo. Si oramos por él así de extensamente, será muy difícil que Satanás encuentre una abertura por la que pueda atacarlo. El trabajo de la oración es por lo tanto un verdadero trabajo. Los que son perezosos, necios y descuidados no pueden hacer este trabajo. Con todo, cuán a menudo vemos que, cuando hay personas que oran por una determinada cosa con seriedad y con profundidad, la misma se cumple. Hay otra lección que debemos aprender aquí. Satanás está tan lleno de engaños, que para nosotros es en verdad difícil defendernos de sus tretas. Nosotros somos incapaces de orar hasta por el último detalle y, por lo tanto, solo podemos orar de esta manera: oh Señor, que tu preciosa sangre responda a lo que venga de Satanás. Démonos cuenta de que la preciosa sangre de Cristo es la contestación a todas las obras del enemigo. Esta es la mejor oración que podemos presentar contra él,
para que no pueda colarse por esta red para asaltar a los hijos de Dios. Cada vez que oramos, necesitamos ver tres aspectos. Primero, debemos ver a quién estamos orando. Segundo, debemos conocer a aquel por quien oramos. Y tercero, debemos darnos cuenta de contra quién es que oramos. Con frecuencia solo nos acordamos de dos aspectos de la oración, el que se refiere a Dios, a quien oramos, y el que se refiere a los hombres, por quienes oramos. Y así hemos pasado por alto el aspecto que se refiere al enemigo. En este asunto de la oración debemos conocer no solo a quién oramos, sino también contra quién oramos. Debemos conocer por quién oramos, pero debemos también conocer que hay un enemigo que está al acecho para herirnos. Nuestra oración se dirige a Dios, por los hombres, y contra Satanás. Si tenemos en cuenta estos tres aspectos, es seguro que Dios obrará a nuestro favor. Todos los que en verdad trabajan para el Señor deben extender la red de la oración de tal manera que Dios pueda obrar por medio de esa persona. Dios no está en absoluto opuesto a obrar, simplemente está esperando que las personas oren. Con cuánta ansiedad espera el Señor que los hombres tengan una vida de oración, como la voluntad divina espera las oraciones de los hombres. Muchas veces, sin que de antemano hayamos destinado un tiempo para la oración, sentimos una urgencia para orar. Esto indica que hay un asunto en la voluntad de Dios que requiere nuestra oración. Oremos cuando sintamos la urgencia de la oración, esto es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos constriñe a presentar la oración que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos urja a orar, debemos hacerlo. Si no oramos, sentiremos un ahogo interno, como si hubiéramos dejado de hacer algo. Y si a pesar de todo no oramos, nos sentiremos todavía más oprimidos. Por fin, si decidimos no orar, el espíritu de la oración y la urgencia de la oración quedarán tan embotados que nos será difícil recobrar este sentimiento y hacer después la oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Cada vez que Dios pone un pensamiento de oración en nosotros, su Espíritu Santo primero nos mueve a tener una urgencia de orar por ese asunto en particular. Tan pronto como recibamos ese sentimiento, de inmediato debemos entregarnos a la oración. Debemos pagar el precio de orar bien por ese asunto. Pues cuando el Espíritu Santo nos mueve, nuestro propio espíritu al instante siente una urgencia como si nos hubieran puesto un peso en el corazón. Después de haber orado, nos sentimos aliviados, como si nos hubieran quitado de encima una pesada piedra. Pero en el caso de que no hagamos la oración, experimentaremos el sentimiento de que hemos dejado de hacer algo. Si no hacemos la oración, no estamos en armonía con el corazón de Dios. Si somos fieles a la oración, es decir, si oramos tan pronto sintamos la urgencia de hacerlo, la oración no se convertirá en un peso, sino que en vez de ser así, se convertirá en algo suave y gustoso. Qué lástima que sean tantos los que en este punto apagan el Espíritu Santo. Ahogan la sensación que el Espíritu Santo da para moverlos a orar. Después, serán muy pocas las veces que vuelvan a experimentar esa sensación. ¿Por qué? Ante el Señor ya no son vasos útiles. El Señor no puede lograr nada por medio de ellos, porque ellos ya no pueden expresar en la oración la voluntad de Dios. O, si caemos en el estado de ya no sentir la urgencia de la oración, nos habremos hundido en una situación muy peligrosa, pues habremos perdido la comunión con Dios y Él ya no puede usarnos en su trabajo. Por esta razón, hemos de ser en extremo cuidadosos al tratar los sentimientos que nos da el Espíritu Santo. Cuando sintamos una urgencia a la oración, de inmediato debemos preguntar al Señor, «Oh Dios mío, ¿por qué cosa quieres que ore? ¿Qué quieres llevar a cabo que necesitas que yo ore?» Y si nosotros oramos por eso, la próxima vez, Dios volverá a confiar en nuestra oración. Pero si no obedecemos la primera urgencia, seremos incapaces de recibir la segunda llamada. Pidamos al Señor que nos haga fieles en cooperar con Él en la oración. Tan pronto como sintamos el peso, descarguémoslo en la oración. Sí.
La carga se hace demasiado pesada y no podemos aliviarla con la oración. Entonces debemos ayunar. Cuando la oración no puede aliviar la carga, debe ser seguida por el ayuno. Por medio del ayuno, la carga de la oración puede aliviarse con rapidez, puesto que el ayuno puede ayudarnos a descargar la más pesada de las cargas. El que continúe haciendo el trabajo de la oración se convertirá en un canal de la voluntad de Dios. Cuando el Señor tenga algo que hacer, buscará a esta persona. Deseo decir esto, que la voluntad de Dios está siempre buscando una salida. El Señor está siempre a la búsqueda de alguien o de algunas personas que sean la expresión de su voluntad. Si son muchos los que se adelantan a hacer este trabajo, Dios hará muchas cosas a causa de sus oraciones. Oremos. Por Watchman Nee. Capítulo 4. El principio de orar 3 veces. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, Mateo 26:44. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí, 2 Corintios 12:8. Hay un secreto especial sobre la oración que debemos conocer, y es el de orar al Señor 3 veces. Esto de 3 veces no se limita solamente a 3 veces, puede referirse a muchas veces. El Señor Jesús pidió a Dios 3 veces en el huerto de Getsemaní, hasta que su oración fue escuchada. Después de esto, cesó de orar. Pablo también oró a Dios 3 veces, y cesó de orar después de haber recibido una palabra de Dios. Así pues, todas las oraciones deben tener en cuenta el principio de las 3 veces. Estas 3 veces no significa que solo necesitamos orar una vez, 2 veces y 3 veces, y después parar. Significa simplemente que antes de parar, nuestra oración ha de ser completa, hasta que Dios nos escuche. Este principio de las 3 veces es muy significativo. Debemos prestarle atención al mismo no solo en nuestra oración personal, sino también debemos prestarle atención en nuestras reuniones de oración. Si esperamos que nuestra oración en una reunión de oración cumpla el ministerio de la Iglesia logrando lo que Dios quiere que logremos, debemos tener muy presente este importante principio. El principio de orar 3 veces consiste en orar de modo concienzudo, hacer una oración completa hasta ver con claridad la voluntad de Dios y hasta que obtengamos la contestación del Señor. En una reunión de oración nunca debemos pensar que, porque un hermano ya haya orado por un determinado asunto, mi oración ya no es necesaria. Por ejemplo, una hermana está enferma y oramos por ella. El que un hermano ya haya orado por esa hermana, no quiere decir que ya no es necesario que yo añada mi oración. No, ese hermano ha orado una vez, yo puedo orar la segunda vez, y otro puede orar la tercera vez. Esto no quiere decir que cada oración tenga que ser hecha por 3 personas. La oración debe ser hecha como respuesta a una urgencia o a una carga. Algunas veces tendremos que orar 5 o 10 veces. Lo que es importante es que la oración se necesita hasta que la urgencia haya desaparecido o la carga se haya eliminado. En esto consiste el principio de orar 3 veces. Este es el secreto para tener éxito en una reunión de oración. No dejemos que nuestra oración salte de una parte a otra como un saltamontes, saltamos a otro asunto antes de haber completado la oración por el primero, y antes de completar la oración por el segundo, nos encontramos que hemos vuelto otra vez al primero. Esta oración hecha a saltos no elimina la carga, y por tanto, es difícil obtener la respuesta de Dios. Una oración así es poco útil y no desempeña el ministerio de la oración. Para cumplir con el ministerio de la oración hemos de sentir la urgencia de orar ante Dios, tener la carga de oración. No intentamos establecer una ley, aquí solo queremos presentar este principio. Reconozcamos solo una cosa, el sentir la carga es el secreto de la oración. Si una persona no siente en su interior la urgencia de orar por un determinado asunto, será difícil que tenga éxito en la oración.
En una reunión de oración algunos hermanos y hermanas podrán mencionar muchos asuntos para la oración. Pero si no somos tocados en nuestro interior, no podremos orar. Por lo tanto, cada hermano y hermana que viene a una reunión de oración debe sentir la urgencia de la oración para poder orar. Al mismo tiempo no estemos totalmente absortos en considerar solamente cuál es el peso que experimentamos, debemos también sentir las cargas y urgencias de los otros hermanos y hermanas en la reunión. Por ejemplo, una hermana puede tener preocupaciones por su marido, un hermano puede estar enfermo. Sí. En la reunión de oración una persona pide a Dios que salve al marido de la hermana y a continuación otra persona pide a Dios que cure la enfermedad del hermano y luego todavía hay otra persona que presenta a Dios otra cosa. Entonces cada persona está orando solamente por su propio asunto particular. Tal oración no está de acuerdo con el principio de orar 3 veces. Pues en el ejemplo que acabamos de dar, lo que pasa es que antes de que la oración por el primer asunto se haya completado, se ora por el segundo asunto. Lo que se quiere decir es que en una reunión de oración los hermanos reunidos tienen que notar si la urgencia de orar por el primer asunto ha sido satisfecha. Si todos oran por esa hermana y la carga de esa oración se elimina, entonces los creyentes pueden orar por el hermano enfermo. Antes de que la carga por el primer asunto se haya quitado de encima, los que oran juntos no deben pasar al segundo o tercer asunto de los que requieren oración. Supongamos que toda la asamblea todavía está ocupada en un asunto determinado. Entonces ninguno de los presentes debe tratar de introducir otra oración que responde solamente a sus sentimientos personales. Los hermanos deben aprender a percibir el espíritu de toda la gente allí reunida. Deben aprender a participar del sentir de toda la asamblea. Veamos que algunos asuntos podrán necesitar que se ore por ellos solo una vez, y con esto, la carga ya ha desaparecido. Sin embargo, otros quizá necesiten que se ore 2 veces. Y aún algunos otros tal vez necesiten oraciones 3 o 5 veces antes de que las diversas cargas que los hermanos sentían por ellos hayan desaparecido. Con independencia del número de veces, la carga ha de ser eliminada antes de que la oración por un asunto determinado haya concluido. El principio de orar 3 veces no significa otra cosa que orar hasta que la carga se haya quitado de encima. Por supuesto que en todo esto los creyentes deben darse cuenta de la diferencia entre la oración personal y la oración que se hace en grupo. Cuando alguien ora solo, piensa exclusivamente en sus urgencias personales y en las cargas que él siente, pero en la oración en grupo cada uno debe notar la urgencia de todos los reunidos, en vez de poner la atención solo en el peso que cada uno siente. Por lo tanto, en una reunión de oración los hermanos deben aprender a percibir el sentir de la asamblea. En algunos asuntos, orar una vez por cada uno de ellos es suficiente. No hay necesidad de orar otra vez, pues la asamblea ya no experimenta ninguna urgencia. Pero por otros asuntos, el orar una vez no es suficiente. Cada uno de estos asuntos necesita oraciones otra vez, y tal vez una tercera o quinta vez. Antes de haber eliminado una carga, nadie debe comenzar a orar por otro asunto. Todos deben esperar hasta que el primer peso haya desaparecido y entonces alguno de los hermanos puede cambiar a otro asunto, según el Señor ponga otra carga para que se ore por ella. Así pues, en la reunión de oración, aprendamos a orar por un asunto permitiendo que 1, 2, 3 o 5 personas oren según sea necesario. Y esto no en el sentido de que cada uno haga su propia oración, sino cuando nos reunimos en asamblea, oremos unánimes. El orar unánimes es algo que debemos aprender. Una persona será capaz de orar por su propia cuenta, 5 personas serán capaces de orar respectivamente, pero todos nosotros, cuando estamos juntos, hemos de aprender una nueva manera de orar, que es orar unánimes. Démonos cuenta de que la oración que se hace juntamente no viene de forma automática, tenemos que aprender a hacerla.
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Esto no es algo de poca importancia. Debemos aprender a percibir el sentir de los otros, aprender a captar lo que se llama la oración de la iglesia, y saber cuando la urgencia de una oración ha sido satisfecha. Y así aprenderemos a desempeñar en la reunión el ministerio de la oración. Oremos. Por Watchman Nee. Capítulo 5. La oración que resiste a Satanás. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:1-8. Los tres aspectos de la oración. Nuestra oración tiene estos tres aspectos. 1. Nosotros mismos. 2. El Dios a quien oramos. Y 3. Nuestro enemigo, Satanás. Toda oración verdadera se relaciona con los tres aspectos. Cuando nos reunimos para orar, naturalmente oramos por nuestro propio beneficio. Tenemos necesidades, deseos y esperanzas, y por lo tanto oramos por todo eso. Oramos para lograr nuestras peticiones. No obstante, en la verdadera oración no debemos pedir simplemente las cosas que se refieren a nuestro bienestar, debemos también orar por la gloria de Dios y por el reinado celestial en la tierra. Aunque al obtener la respuesta a las oraciones, nosotros los que oramos somos los beneficiarios inmediatos, la realidad espiritual muestra también que el Señor alcanza gloria y que su voluntad se realiza. La respuesta a la oración da mucha gloria a Dios, pues revela la inigualable grandeza de su amor y de su poder al cumplir las peticiones de sus hijos. También indica que su voluntad se realiza, porque el Señor no contesta la oración que no está de acuerdo con su voluntad. Nosotros pedimos y Dios es aquel a quien pedimos. En la oración lograda se benefician ambos, el que pide y el que otorga la petición. El que pide obtiene el deseo de su corazón y Dios logra que su voluntad se cumpla. No necesitamos insistir en este punto, puesto que todos los hijos de Dios que tienen algo de experiencia en la oración saben la relación que existe entre estos dos aspectos de la misma. Pero lo que ahora nos gustaría recordar a los creyentes es el hecho de que si en la oración solo ponemos atención a estos dos aspectos de Dios y el hombre, nuestra oración todavía es imperfecta. Aunque sea muy efectiva, en el éxito todavía hay derrota, pues aún no hemos llegado a dominar el verdadero significado de la oración. Sin duda que todos los creyentes espirituales conocen la relación absoluta entre la oración y la gloria y la voluntad de Dios. La oración no es solo para nuestro propio provecho. Con todo, este conocimiento es incompleto, hemos de tomar en cuenta el tercer aspecto, que cuando oramos al Señor, lo que nosotros pedimos y lo que Dios promete, perjudicará sin duda alguna al enemigo. Sabemos que Dios rige el universo. Sin embargo, Satanás es llamado, el príncipe de este mundo, Juan 14:30, puesto que, el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Así pues, vemos que en este mundo hay dos fuerzas diametralmente opuestas, buscando ambas la ventaja. Cierto que Dios tiene la última victoria, sin embargo, en este nuestro tiempo antes del reino de los 1000 años, Satanás sigue usurpando poder en este mundo para oponerse a la obra, a la voluntad y al interés de Dios. Los que somos hijos de Dios pertenecemos a Dios.
si bajo su protección ganamos algo, es claro que significa que su enemigo sufre una pérdida. La medida en que nosotros ganamos, corresponde exactamente a la medida de la voluntad de Dios que se realiza. Y la medida de la voluntad de Dios que se realiza, es a su vez la pérdida que Satanás sufre. Puesto que nosotros pertenecemos a Dios, Satanás intenta hacernos fracasar, afligirnos o suprimirnos y, por supuesto, no permitir que ganemos ningún terreno. Esta es su intención, aunque la misma no se cumpla debido a que nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia acogiéndonos a la preciosa sangre del Señor Jesús, pidiendo la protección de Dios. Cuando Dios oye nuestra oración, el plan de Satanás es definitivamente derrotado. Al contestar nuestra oración, Dios impide la perversa voluntad de Satanás y por consecuencia, éste no puede infligirnos el mal que tenía proyectado. Lo que nosotros ganamos en la oración corresponde a la pérdida de Satanás. Así que nuestra ganancia y la gloria de Dios están en proporción directa a la pérdida de Satanás. Uno gana y el otro pierde, uno pierde y el otro gana. En vista de esto, en nuestra oración debemos considerar no solo nuestro beneficio y la gloria y la voluntad de Dios, sino también tener en cuenta el tercer aspecto, el que se refiere a Satanás, el enemigo. La oración que no considere los tres aspectos, es superficial, de poco valor, y no puede lograr muchas cosas. No hay necesidad de que hablemos de las oraciones superficiales, hechas sin sentido y sin corazón, pues no tienen efecto sobre ninguno de los tres aspectos de la oración. En el caso de un cristiano carnal, sus oraciones, aunque sean razonables, tienen en cuenta únicamente un aspecto, el de su propio beneficio. El motivo de su oración es lograr lo que él desea. Solo tiene en cuenta su propia necesidad y anhelo. Con tal que el Señor conteste su petición y le conceda el deseo de su corazón, se da por satisfecho. No reconoce que existe la voluntad de Dios ni tiene en cuenta la gloria de Dios. Y por supuesto, no tiene ni la más remota idea del aspecto que se refiere a hacer que Satanás sufra una pérdida. No obstante, no todos los creyentes son carnales. Damos gracias a Dios y lo alabamos por los muchos de sus hijos que son espirituales. Cuando estos oran, su propósito no es tan egoísta que se den por satisfechos solo con que el Señor conteste su oración, supliendo la necesidad personal que tienen. También ponen mucha atención a la gloria y a la voluntad de Dios. Ellos esperan que el Señor conteste sus oraciones, no porque quieran solamente lograr algo para ellos mismos, sino porque también Dios se glorifica contestando a sus oraciones. Al orar, no insisten en lograr lo que piden, porque solamente tienen en cuenta la voluntad de Dios. Por lo que a la voluntad divina se refiere, no se trata de si el Señor se complace en conceder sus peticiones, sino en si la contestación a las oraciones estará en conflicto o no con la voluntad de Dios y sus planes de gobernar el mundo. Tienen en cuenta no solamente el asunto por él que oran, sino también la relación de este asunto con la perspectiva más amplia de la obra de Dios. Así es que sus oraciones cubren los dos aspectos que se refieren a Dios y al hombre. Sin embargo, muy pocos cristianos consideran en sus oraciones el tercer aspecto, el de Satanás. La finalidad de la verdadera oración no considera solamente el provecho personal, muchas veces ni siquiera se piensa en este aspecto, sino que mira como más importante la gloria de Dios y la derrota del enemigo. Ellos no consideran que su beneficio sea de primera importancia. Piensan que su oración ha sido muy valiosa, si por medio de ella Satanás ha sido derrotado y Dios ha sido glorificado. Lo que ellos buscan en su oración es la derrota del enemigo. Sus miradas no se limitan a lo que los rodea de inmediato, sino que consideran la perspectiva de la obra y la voluntad de Dios en todo el mundo. Con todo, permítaseme añadir que con esto no se sugiere que ellos solo tienen en cuenta los aspectos que se refieren a Dios y a Satanás, y olvidan por completo el aspecto personal de la oración. De hecho,
cuando la voluntad de Dios se cumple y Satanás sufre una pérdida, sin duda alguna que ellos reciben provecho. Por lo tanto, el progreso espiritual de un santo puede apreciarse por el énfasis que se nota en su oración. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.